¿Cómo ves tú esa bajada de paro? No es que lo vea yo, es que yo creo que estas noticias a la gente le indignan. Esto es como si nos llaman inútiles y nos llaman tontos. Y bajar el paro, yo no sé si es que en vez de cobrar en la primera planta, pues cobras en el sótano, porque es lo único que haces. Todo esto son mentiras que lanzan constantemente, porque bajar el paro con unos sueldos cada vez más bajos, pues es realmente una pesadilla. Es que ahora la gente trabaja y no llega a final de mes. Es que hay gente que está trabajando y no puede pagar las necesidades básicas. Eso no son trabajos, esto nos llevan hasta la situación más lumpen. Y yo no quiero hablar del resto de España, porque vivo en Nerja, me interesa Nerja, me preocupa Nerja, y en Nerja hay casi 3.000 parados. 3.000 parados en Nerja es mucho paro. Por eso, hablando de nuestro programa electoral, nuestra principal brecha de trabajo o brega va a ser luchar contra el paro. Y no luchar contra el paro haciendo contratos a la gente de un modo miserable. Contratos por 400 euros que luego cuando acabas, los 6 meses o los 3 meses o los 3 días, porque cada día duran menos los contratos del ayuntamiento, no le queda nada a la gente de desempleo. Gente que ha cobrado 400 euros, que estaba cobrando 400 euros por la ayuda familiar, después de haber trabajado 6 meses en el ayuntamiento, se han quedado en 200 euros. O sea, que es que están engañando a la gente. A mí me parece gravísimo. Estos utilizan, y cuando digo esto, digo el PP de Nerja, utiliza el tema de la necesidad de la gente para buscar voto. Y además se chulean. O sea, se chulean y dicen, no, si estos los tenemos a todos comprados. Si tenemos compradas las barriadas enteras. O sea, hay que oírlos para ver lo chulos que son. Desprecian a la gente, le dan unos contratos de miseria y además les fuerzan a trabajar. El otro día hablaba con una chica que tenía que limpiar cada día las 2 aceras de Castilla Pérez y la Plaza de los Cangrejos. Eso es mucho trabajo. En la barriada de los Poetas hay solo 2 mujeres para limpiar toda la barriada. Eso es espantoso. Y a veces que no hay 2, que solo hay una. Y con eso juega el ayuntamiento, con la necesidad y la miseria de la gente, que les llaman allí como si les dieran un favor. Y dicen, yo no voy a hacer esos favores. Voy a propiciar que la gente tenga empleos dignos en Nerja. Que si hacen falta barrenderos, se contraten barrenderos, pero a tiempo completo. Que la gente tenga su paro, su desempleo, su seguro, como es debido. Y además, sobre todo, propiciar que lo que es un fenómeno raro, que estamos hablando hoy aquí, de que se ha inaugurado un restaurante, pues eso deja de ser noticia, porque se inauguren restaurantes, se inauguren negocios, se inauguren empresas, se inauguren proyectos. Eso es lo que hay que hacer, y dar facilidades a la gente. Porque aquí lo único que ponen son problemas, ponen pegas. Y hablando, por ejemplo, de negocios, pues los impuestos en el ayuntamiento no bajan. Y eso es lo primero que vamos a hacer, bajar los impuestos. Vamos a ver, ¿no han bajado los alquileres de las casas? ¿No han bajado los precios en los restaurantes? ¿No te hacen ofertas en los negocios? Pues si la sociedad hace ese esfuerzo, ¿cómo el ayuntamiento no baja los impuestos? ¿Cómo tenéis tanta cara de que seguís cobrando lo mismo o más a gente que no puede pagar? Así que 2 ejes fundamentales de nuestro proyecto. Lucha contra el paro, con empleos dignos, trayendo empresas aquí que contraten gente y, por supuesto, bajar los impuestos. Porque ese es otro tema. Las obras las tiene que hacer la gente de Nerja. Los negocios que llegan a Nerja tienen que contar con mano de obra de Nerja. Eso es la labor fundamental de un alcalde, de un grupo político serio con su pueblo. Dice, no, vamos a ver, Mercadona, señores, ustedes pueden traer sus técnicos, sus directivos, de donde quieran. Pero para despachar el pan o para estar en caja, si creen ustedes que los nerjeños no están preparados, les dan ustedes unos cursos de formación. Que no somos más tontos que los que vengan de fuera. Que nuestros hijos son igual de listos de los que ustedes puedan traer. Dan unos cursos de formación y van a contratar a nerjeños. Y en las obras, exactamente lo mismo. Es que para hacer las obras que está haciendo ahí la empresa de la depuradora en calle Diputación, para hacer una zanja, hay que traer gente de fuera. Es una vergüenza. Es una vergüenza que el parking de la bajada de Burriana, que otro día hablaremos de eso, a quién beneficia y lo que nos ha costado, que sea una empresa de fuera. Pero si es que hasta para poner los chinos de la calle que hay detrás de la iglesia, han traído una empresa de Granada para poner 4 chinos en el suelo. Es una verdadera vergüenza. Entonces yo voy a luchar todo lo que pueda, si estoy en el ayuntamiento, para atacar este problema fundamental. La sociedad no puede ser digna, nuestros hijos se nos van si no hay empleos dignos. No se puede jugar con la miseria y la necesidad de la gente.